miofibrillas o cardiomiocitos en este caso. Vamos a buscar cardiomiocitos. Generalmente nosotros vemos dos orientaciones en el corte del músculo cardíaco, cortes de tipo transversal, que es lo que estamos viendo aquí, transversales, y cuando la miofibrilla se dispone de manera longitudinal, como lo estamos viendo acá. Es más fácil ver la adaptación de la hipertrofia en estas miofibrillas en cortes longitudinales. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que deben hacer acá? Van a buscar y van a empezar a encontrar pues diferenciaciones en el tamaño. ¿Qué hablábamos de las células que generalmente sufren los procesos de hipertrofia? ¿Qué características tienen esas células? Le decíamos de esa célula. Uno, generalmente el tejido, la célula tiende a ser de mayor tamaño. Las características de esas células es que son células que no entran en división celular, son de carácter permanente, ¿cierto? Y generalmente no son indivisibles una vez el individuo pues nace. Y decíamos que algunas especies, como los caninos, pueden hacer algunas divisiones mitóticas en la primera semana post nacimiento, pero de ahí ese proceso se termina. Entonces miremos la diferenciación de las miofibrillas. Ustedes empiezan a observar, vamos a hacer límites de tejidos de la miofibrilla en particular, cómo se diferencian, ¿cierto?, las miofibrillas en un mismo campo. ¿Qué hay diferencias en el tamaño? Hay diferencias en el tamaño. En donde se está dando la adaptación, en las que están más grandes, superfálicas de mayor tamaño, ¿cierto? ¿Y qué decíamos dentro del mecanismo de acción de estas miofibrillas? ¿Qué pasa con el sarcoplasma o el citoplasma de la célula? No se están multiplicando, pero se están ganando volumen, están de mayor tamaño. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que hace la célula para hacer la adaptación? Más gasto de energía, mayor síntesis proteica, ¿cierto? Hay síntesis de proteínas. No estamos hablando de un número, sino de la morfología respecto al tamaño. Entonces vamos a hablar que se incrementa la síntesis de proteína en ese citoplasma, estamos hablando acá de la miofibrilla, en el sarcoplasma, se aumenta la síntesis y por eso tenemos un mayor volumen celular. Y son células de carácter permanente, es decir, no entran en división celular durante el resto de la vida. Entonces, generalmente la adaptación, y hablábamos de muchos ejemplos en el músculo cardíaco, generalmente identificábamos el aumento, ¿cierto?, de la frecuencia cardíaca, aumento del trabajo cardíaco, es decir, se traduce en un aumento del gasto cardíaco. Ese aumento del gasto cardíaco por sobrecarga del trabajo hace que se presente la adaptación. Ahí la tenemos, las miofibrillas más anchas son las que están haciendo la adaptación de la hipertrofia muscular. Entonces, el diagnóstico aquí es hipertrofia del miocardio. Nos vamos para la lámina G3. G3. Ojo, la dinámica no es venir, tomar la foto y ponerla en un archivo. Esa no es la dinámica de los laboratorios. Estos espacios de laboratorio es para que usted vaya afianzando la identificación del tejido, ¿cierto? ¿Cuál es el corte que vamos a trabajar? Y cuál es la adaptación o la alteración celular. Entonces me pasa algo muy curioso con el grupo del martes. Yo vi que se volaron tomando fotos y yo creo que eso no fue consciente. Porque aquí no vamos, acá no se trata de hacer selfies. No, es que ustedes identifiquen realmente cuál es el proceso que estamos viendo de cada uno de los temas. G3.
Entonces, miren, hasta aquí normalmente sería la mucosa normal del endometrio. Busquen por favor en Google cómo se ve un corte histológico del endometrio. Esa es la morfología que ustedes tienen pues prácticamente unas glándulas que casi salen a la superficie, hay hiperplasia. Por eso les decía, hay que mirar el contexto de donde están revisando la información, ¿cierto? Hay que mirar, si se ven tortuosas y muy grandes, entonces depende también del ciclo estral en el que se encuentre el específico. ¿Oveja? Entonces hay que mirar el ciclo, ¿listo? Prepúber. Aún no entrado en ciclos reproductivos. Pero digamos la cosa que venía la idea es que sean como él, que sean redondas como estas que estamos viendo acá, como estas. Como estas. No utilicemos el término malo, defectuoso con lesión, hay que decir que tienen. Entonces, están con hiperplasia, ¿cierto? Con hiperplasia. Entonces, si ustedes encuentran algunas en sus cortes, a ver, mirando frente. Listo. Si ustedes ven esas celulitas, esas glándulas irregulares, con un aumento en el número de células, ya sabemos que tenemos hiperplasia y aquí aplicaríamos algo muy similar al tema de la atrofia. Acá podemos tener un aumento en el número de acinos, pero también un aumento en el número de células epiteliales que conforman esos acinos. Entonces hablamos de hiperplasia. Algo adicional tiene este corte. Si miramos, yo les dije, acá tenemos un límite de la mucosa. Si miramos hacia la luz del corte, ustedes ven que la mucosa está emitiendo unas proyecciones y unos espacios, ¿cierto? Esta es la luz. Y si seguimos haciendo un recorrido, seguimos viendo la proyección de la mucosa y otros espacios. Macroscópicamente nosotros revisamos en clase algo que era la hiperplasia endometrial quística, ¿cierto? Lo vimos macroscópico, un endometrio con unos nódulos elevados, una mucosa muy diferente, ¿sí lo recuerdan? Si no vayan allá al ejemplo. Y si macro estamos viendo nódulos, pues microscópicamente también. Pero ¿qué es lo que están formando esos nódulos? Cada nódulo macroscópico corresponde por histopatología a una estructura quística. Esto es un quiste, ¿cierto? Este es otro quiste. Entonces tenemos que la hiperplasia de acinos también me llevó a la formación de estructuras quísticas. Y si miramos qué recubre el quiste, entonces vemos que el quiste tiene una gran cantidad de células epiteliales. Muchas células epiteliales lo recubren, ¿cierto? Ahí también tenemos hiperplasia. Miremos más allá de unas células que pueden ser de cilíndricas a cúbicas si tenemos otro tipo de adaptación en este corte. Entonces nos vamos a ir hacia los quistes y vamos a mirar qué está pasando con el epitelio de esos quistes. Empezamos a encontrar variación en la estructura epitelial. Acá hablamos de células cúbicas, ¿cierto? Y miremos qué está pasando en esa adaptación epitelial. Acá empieza. ¿Qué morfología empiezan a tener este murecito de la lámina? ¿Qué morfología empiezan a tener los núcleos hacia abajo? Planos, ¿cierto? Planos. ¿Qué adaptación estamos viendo ahí? ¿Cuál sería la adaptación? Metaplasia. Cambio de un epitelio a otro epitelio. O cambio de una célula mesenquimal a otra estructura mesenquimal. Entonces acá estamos viendo metaplasia
escamoso. ¿Listo? Metaplasia escamosa. Que me está recubriendo las estructuras quísticas. Entonces miren acá, tenemos unas células cilíndricas en las glándulas, ¿cierto? En las estructuras glandulares. Y empezamos a ver la variación en el número de células que conforma cada signo. Entonces miren cómo empieza a aumentar el número de células, indicando que tenemos hiperplasia, ¿cierto? El estroma. Y nuevamente aumenta el número de células por acino. Y vamos a buscar entonces el ejercicio que ustedes deben buscar. ¿Dónde está la metaplasia escamosa? Áreas de metaplasia escamosa. Entonces fíjense que empieza la transición y vamos encontrando células ya con núcleos grandes. No es este recto. Estos son fibroblastos. Esto no es ahí. Fibroblastos. Es el estroma que soporta toda la estructura quística. Fibroblastos. Esa es la lanceolada de vasodilación. Y tenemos la metaplasia. Las célulitas que ustedes están viendo aquí, mallalinas intensas o rosadas o rojas intensas, son eritrocitos en vasos sanguíneos, no en eritrocitos. Ahí los que solamente ven un puntico son capilares y ya ven más de un, si ven más de un puntico ya son vénulas, ¿cierto? Pero deben estar dentro de una estructura vascular. Entonces, miren, acá está el endotelio, ¿cierto? Y ahí están los eritrocitos. Deben estar dentro de la luz de un vaso. Si no están dentro de la luz de un vaso, como por ejemplo este, es hemorragia. Y ya se pierde el lecho vascular. Por ejemplo, acá ya hablamos de focos de hemorragia. Están ahí sobre el tejido. Focos hemorrágicos. Bueno. Entonces acá vamos a encontrar la adaptación en el número de células, en el número de glándulas y la metaplasia escamosa. ¿Estamos o no estamos? No, ustedes van haciendo recorrido y van encontrando otras glándulas endometriales con mayor grado de hiperplasia. ¿Listo? Lámina G3. Vamos para la G14. Listo. Entonces, volvemos al mismo ejercicio. Debemos identificar el corte. Busquen por favor rápidamente un corte de piel, histológicamente hablando. Y miren el grosor de la epidermis. Miren, ustedes tienen las líneas aquí. Entonces los anexos, pelo, glándulas sebáceas, sudoríparas, miren la proporción y la extensión en el corte de piel. Voy a valorar y en 4X, ¿cierto? Grosor de la epidermis, queremos el grosor de la epidermis. ¿Qué está pasando con el grosor de la epidermis? Reducido, ¿cierto? Reducido. Vamos a mirar si es cierto. Entonces comparen allá la epidermis que ustedes tienen en sus dibujitos y lo que estamos viendo acá. ¿Qué es
a buscarles unos de mis conocidos y voy a cambiar la línea de que están muy mal. Listo, entonces miremos el grosor y el número de estratos. ¿Qué está pasando con esta epidermis? Atrofia de la epidermis. Hay atrofia, se reduce el número, ¿cierto? De queratinocitos. Se reduce el número de queratinocitos. Ahora miremos el número de anexos. El número de anexos. ¿Qué pasa con los anexos? Busquen folículos. Anexos, ahí en dermis. Miren las estructuras foliculares en el epitelio que hace parte de la vaina del folículo. ¿Qué le está pasando al epitelio del folículo? Miren el grosor. Ahí en la imagen que ustedes tienen, ¿cómo es el número de células epiteliales del folículo piloso? Busquen un pelo. Y son basófilas, se nota bien la diferencia de la vaina del pelo. Miren que acá estamos hablando de una reducción en el número de células que conforman el folículo. El número de células que conforman el folículo. Exacto. Entonces, acá hablamos que hay atrofia de folículos pilosos. Atrofia de folículos pilosos. Y ni hablar de glándulas sebáceas. Ni hablar de las glándulas sebáceas. ¿Cierto? Miremos el número de acinos sebáceos, ¿cierto? El tamaño de algunos versus otros. Miren que de manera gradual, si ustedes miran, acinos sebáceos tiene la morfología del acino. El tamaño normal de un acino sebáceo. Hay atrofia, ¿cierto? Atrofia de acinos sebáceos. Y nosotros hablábamos que dentro de las etiologías de atrofia, y lo mencionamos ahorita, tenemos las atrofias que son de tipo compresivo. Y los ejemplos que citábamos aquí eran las atrofias relacionadas con los tumores, ¿cierto? Un tumor que crece pues va a generar presión sobre las estructuras anexas o propias del parénquima del órgano y va a generar una reducción en el número o en el tamaño de la estructura adyacente. Y aquí, entonces, en el área particular, estamos viendo una gran cantidad de acinos sebáceos. Ustedes en su micro los van a poder ver mejor, porque ahora el tema de la cámara y la proyección varía mucho. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a mirar cada una de estas estructuras, cuántos acinos tenemos por área, y sabemos que corresponde a un aumento en el número de acinos sebáceos. Es un crecimiento que decíamos de los tumores benignos. Generalmente están circunscritos, están delimitados por tejido conectivo, no infiltran más allá de la zona, en este caso de la dermis, o sea, no va a músculo, no va a tejido adiposo. Miren que todo el tejido, el corte de la hiperplasia acá, de tipo benigno, está delimitado, ¿cierto? Tenemos límites, hay límites de crecimiento. Y algo también importante hablar de estas
diferencias benignas es que podemos diferenciar la estructura que está proliferando. Entonces ahí diferenciamos que la gran mayoría son cebocitos. Ahí están los cebocitos. Cada una de estas células es un cebocito y me conforma una glándula sebácea. ¿Listo? Cada una es cada uno de estos es un cebocito, toda la estructura de la glándula sebácea. ¿Listo? Acá pues el tema de la cámara no ayuda mucho, pero ustedes lo van a ver en cada espacio. Entonces decíamos, diferencio la célula epitelial de origen, ¿cierto? Yo sé que eso es un cebocito. Es diferenciada la hiperplasia de glándulas sebáceas. Es delimitada el crecimiento, ¿cierto? No hay displasia, es decir, no es desorganizado, está estructuralmente en un área y está ahí quietito. Esas diferencias de descripción morfológica me indican que el crecimiento es benigno, ¿cierto? Benigno. Si es una estructura glandular y si es de ácidos sebáceos, ¿cuál sería el diagnóstico para un crecimiento benigno de acuerdo a este origen celular? Las glándulas, ¿cómo era la determinación morfológica del crecimiento a partir de glándulas? ¿Cuál es la terminología que utilizamos? Adeno, ¿cierto? Adeno. Y si el origen es de glándula sebácea, entonces hablamos de y es benigno, adenoma de glándulas sebáceas o adenoma sebáceo, ¿cierto? Adenoma sebáceo. Y otra cosa que les iba a decir. La célula de origen, ¿cierto? ¿Qué célula tenemos acá? El adenoma sebáceo es epitelial, puede estar comatoso del origen. Pues origen mesenquimal. El adenoma sebáceo es epitelial o es mesenquimal. Epitelial, ¿cierto? Epitelial benigno. Ahí estamos. Y corresponde a una hiperplasia con características benignas. ¿Listo? Vamos a dar un momentico de